Buenas, mi nombre es Juan Manuel Cruz Rocha, con matrículas 863526 del Laboratorio de Electrónica Digital 1, em, y voy a presentar la resolución de la práctica número 6, nombrada Diseño Combinacional de este Laboratorio de Electrónica 1. Y primeramente hablaré sobre los objetivos de esta práctica, que nos dice que durante el desarrollo de esta práctica diseñaremos un sistema combinacional utilizando como guía un método propuesto, que es decir, en la práctica se nos dan unos ejemplos y lo implementaremos con un dispositivo lógico programable, así como utilizar lo anterior dicho en las prácticas como simplificación, utilizar ICP-Lever, en este caso utilizaremos el Proteus para la simulación, para realizar lo que se nos indica o se nos pide en cada ejemplo. Lo que me interesa utilizar, en este caso sería la fuente de 5 volts, un circuito integrado, que utilizaremos el que hemos utilizado últimamente para realizar este estilo de prácticas en Proteus, 10 resistores de 330, un deep switch y 10 LEDs, básicamente para ir indicando cada cosa que se nos va indicando en las prácticas para poder desarrollarlas en estos ejemplos que se nos dan. Primeramente, el ejemplo primero nos dice que es un método tradicional que nos dice que en una instalación se controla la potencia, el factor de potencia y la intensidad eléctrica consumida, de forma que debe activarse una alarma cuando al menos dos de estos parámetros sobrepasan un valor límite detectado por un transductor con salida digital, uno por encima de dicho valor y cero por debajo. Es decir, que debemos de resolver este problema que se nos indica, que posteriormente nos dice, se controla también el voltaje que alimenta la instalación de forma que la alarma también se active cuando éste sea inferior a un valor mínimo. Diseña y implementa un sistema de electrónica digital que cumpla con lo anterior. Básicamente se nos propone este problema y mediante funciones y tablas de verdad debemos de programar en Proteus un circuito que nos simule lo que se nos indica en este ejemplo. Primeramente hacemos un diagrama de bloques, que es lo que se nos pide, que nos dice que hagamos primero en la práctica. Primero se nos dice que tenemos un sistema digital combinacional con entradas y las salidas. Posteriormente este diagrama de bloques tenemos la tabla de verdad, que basada en lo que se nos dice en el problema, pues vamos obteniendo lo que se nos dice, los valores de verdaderos de unos y ceros que tenemos de tener para demostrar cuando pasa lo que se nos indica sobre los parámetros y sobre que no. Bueno, una vez hecha esta tabla de verdad, la, la compaginamos con obtener funciones. Estas funciones, utilizando lo anterior visto en prácticas, lo que haremos será tratar de ir reduciéndolas, obteniendo una forma simplificada para posteriormente realizar el circuito en Proteus y las programaciones en ISP-Lever para el circuito integrado. Bueno, tenemos estas y fui analizando una por una de las opciones que se nos dan en el problema, y ahora sí hacíamos la simplificación de las variables. Teníamos ciertas variables que fueron las que yo fui obteniendo de acá, y hacíamos, como lo habíamos hecho en la práctica anterior, una simplificación. ¿Para qué? Para obtener una, una función más sencilla para poder así realizarlo en Proteus. Podríamos utilizar la original, pero sería un proceso más largo. Entonces aplicábamos con los conocimientos que adquirimos en las anteriores y hacíamos una simplificación en Logic Guide. Una vez hechas estas simplificaciones en Logic Guide, íbamos a Proteus y realizábamos, por ejemplo, en este caso, el diagrama de la función simplificada que escogimos, o sea, es decir, esta, esta función simplificada que ya tenemos, que es una combinación, por ejemplo, de una B negada, que acá la tenemos, una P y una F, que es por un OR, todas compartidas con un OR siendo ANDs.
Bueno, teníamos una por una y así teníamos los valores que se nos daban. Por ejemplo, 0, 0, 0. Y acá, por ejemplo, tengo el ejemplo de que es una, pero si vamos activando una por una, se nos dan los valores que se obtienen haciendo este claro ejemplo de cómo sería la función en una representación con puertas lógicas. Bueno, ahora lo que lleva era ver el diagrama de bloques en ISP-Level para poder configurar, ya no haciendo esto, sino con un circuito integrado, para poder configurar en Proteus el circuito integrado mediante el headec. Ya tenemos el diagrama de bloques, la programación de dicha práctica y cómo era nuestra tabla con nuestras variables, nuestras salidas y cómo lo tenemos puesto para la que sacamos en la simplificación. Bueno, una vez hecho esto, ahora sí tenemos la compuerta lógica y el circuito que se nos mostraba en la práctica para poder realizarlo con las funciones que se nos daban. Y es así como está armada este circuito de cómo funciona este ejemplo número 1 que se nos dio. Bueno, ahora el ejemplo número 2 de una tabla de verdad nos dice que para este ejemplo, sí, es el 2. Que para este ejemplo diseñamos un sistema electrónico digital capaz de mostrar el ganador entre dos adversarios del tradicional concurso piedra, papel o tijera. El sistema estará definido por los jugadores A, A1, A0 y B, B1, B0 y dos salidas GA y GB. Se recomienda usar el siguiente código para identificar propuestas. Aquí se nos da el código de que, por ejemplo, si tenemos un 0 y un 0, no hay una propuesta, no hay nada. Si tenemos 0 y 1, es que hubo piedra. Si tenemos 1 y 0, es que hubo papel. Si tenemos 1 y 1, es tijera. Bueno, se requiere un botón adicional llamado juego, de modo que solo al oprimirlo muestre por medio de dos salidas indique que el jugador ganó. En el caso de que uno o dos concursantes no tengan propuesta, el resultado sería 1 y las salidas serían 0. En caso de empate, deberá mostrarse por un medio de 1, 1 en la salida, y en el caso que no se oprima el juego, las salidas SA y SB serán iguales a 0. Bueno, creamos el diagrama de bloques que se nos dan las variables que nos dijeron de juego, el de A, del jugador A, del jugador B, de las variables que puede tener 1 y 0, el sistema y las salidas que podemos obtener. Ahora si creamos una tabla de verdad con lo que se nos indica, aquí ponemos las X que podemos utilizar como unos y ceros dependiendo de lo que se tenga, pero básicamente lo que se nos dice es que las salidas que yo obtengo son estas. Bueno, esta tabla de verdad nos sirve para ahora sí llegar al circuito que se nos da para poder realizar este diagrama de bloques, pero en un circuito. Ya puesto las entradas y salidas que son requerientes para obtener salidas, después de esta tabla de verdad, lo que sigue es el código Abel y la programación del circuito integrado. Bueno, tenemos las entradas y salidas, las variables y cómo es que están programadas. Bueno, acá señalamos para poder programar el circuito integrado, las entradas y salidas como las queremos tener en nuestro circuito. Bueno, así en el circuito tenemos, por ejemplo, que es este circuito. Tenemos, por ejemplo, que puse la nota que si tenemos 0 y 0 una propuesta, que si tenemos 0 y 1 y piedras, 1, 0 papel, 1 y 1 tijera. Bueno, esto siguiendo la tabla de verdad, ¿verdad? Una vez hecho esta tabla, ya podremos hacer en el circuito más sencillo, poder, por ejemplo, no sé, que aquí yo puse un ejemplo, que por ejemplo, de las combinaciones que teníamos, por ejemplo, si está activada la 1, esta y la J, se enciende el SA. Por ejemplo, que era 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Teníamos SA1 y la otra no. Y así se nos da el SA sí y el SB no. Acá, por ejemplo, teníamos
0, 0 y 3 unos, que es básicamente acá 0, 0 y 3 unos, se nos daría 0 como quiera. Y ese sería 0, 0 y 3 unos, 0 en cualquiera, no hay. Y así fue como se realizó esta práctica número 6 con los ejemplos que se nos dio, que sí se me hizo un poco tardado para poder primero implementar cómo es que podía resolverlo, pero gracias al reporte se nos daba más o menos las indicaciones de lo que se debe de hacer para realizar esta práctica. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Cruz Rocha y si concluyo las prácticas de electrónica digital 1.